Noticia de última hora. Omar García Harfuch ordenó la captura de 9 hombres, 6 dispositivos largos y desmanteló una estructura criminal ligada directamente a la organización Jalisco Nueva Generación. Y entre ellos uno que sobresalía por su tamaño y su reputación, Eduardo N., el gordo, líder operativo de la Barredora, una célula que se adjudicó el incidente fatal de 3 policías y que hasta ese momento había desafiado al Estado con cinismo brutal. La operación fue quirúrgica. Unidades de la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal rodearon el inmueble en total silencio. En el aire, un dron observaba todo desde las sombras. Adentro, los operativos aún dormían. Afuera, la tensión era cortante como navaja. El frío de enero se mezclaba con el aliento contenido de los agentes tácticos. Se respiraba pólvora antes de que se disparara un solo tiro y entonces, como si alguien hubiera jalado un gatillo invisible, todo estalló. La puerta voló con una explosión controlada. Las luces se encendieron. Las órdenes se gritaron con furia militar. Los detenidos intentaron correr, algunos alcanzaron a tomar sus rifles, otros solo se rindieron, pero uno solo, comenzó a gritar nombres, a delatar. Era el gordo y lo que gritó cambió por completo el curso del caso porque no solo habló de su grupo, también dijo algo más, algo que heló la sangre de los mandos presentes. Mi hermana ya cayó y ahora me toca a mí. Su hermana no era una civil cualquiera, era Brenda N., la misma que participó en el incidente de 3 policías municipales en Huixcolotla semanas antes, la misma que apareció en un video narco difundido por redes con una 47 en mano ordenando la acción. En menos de 2 meses, Harfuch y su equipo habían logrado lo impensable, capturar al par de hermanos más temidos del Triángulo Rojo. Un golpe quirúrgico, un mensaje directo al crimen organizado. Pero lo que encontraron dentro de esa casa de seguridad, lo que estaba en las paredes, en los teléfonos, en los documentos manchados de grasa y polvo, era algo mucho más oscuro. Y lo que diría el gordo en su primer interrogatorio helaría la sangre de todos. El barrio de San Antonio estaba cercado, más de 70 elementos federales, 8 patrullas blindadas, un dron sobrevolando en espiral y un cerco silencioso con órdenes precisas, entrar, asegurar y no dejar escapar a nadie. La casa objetivo tenía ventanas cubiertas con cartón, cámaras escondidas entre las bugambilias secas y una antena parabólica conectada a nada. Era una casa de seguridad, pero no cualquier casa. Allí vivían operativos, allí se planearon operaciones, allí operaba la Barredora y lo que encontraron al entrar no estaba en los informes previos, no lo esperaban, no lo podían creer. En la planta baja, una habitación acondicionada con literas, dispositivos largos recargados en un rincón y un par de radios militares aún encendidos. En la cocina, bolsas con comida, envoltorios de medicamentos, celulares quemados y en el patio trasero, el horror, una zanja cubierta con tablas y hojas, olor penetrante, moscas, cal y un fragmento óseo que no era de animal. Un agente levantó una costilla con guantes quirúrgicos, otro encontró una mandíbula incompleta. Eran evidencias humanas. A un costado enterrado bajo tierra suelta, un costal de yute desgastado. Dentro lo imposible, ropa infantil manchada, trozos de tela ensangrentada, fragmentos de huesos pequeños. El hallazgo detuvo todo. La operación se transformó en escena del crimen. La fiscal estatal Damis Pastor Betancur llegó 1 hora después. No habló con la prensa, no dio declaraciones, solo murmuró una frase al ver las primeras pruebas. Esto no era solo una casa de seguridad, era un punto de exterminio. Los vecinos no dijeron nada, nadie salió, nadie grabó, nadie preguntó, pero los ojos tras las cortinas lo vieron todo y sabían lo que significaba. Uno de los oficiales estatales con 20 años de experiencia lo dijo sin titubear. Nunca habíamos visto algo así en Puebla. Esto no es solo narcotráfico, esto es otra cosa. Las autoridades acordonaron la zona, la unidad forense comenzó el levantamiento, pero mientras lo hacían, uno de los agentes del Ministerio Público halló algo más. Una libreta de pasta negra doblada oculta bajo una caja con municiones. Y al abrirla la historia cambió por completo porque en esa libreta había una lista de nombres y al lado
de algunos una palabra escrita con tinta roja: desaparecido. Pero lo que decía la última hoja no estaba dirigido a ellos, estaba dirigido al Estado. Ya cayeron 3 y van por más. ¿Qué significaban esos nombres? ¿Quién los escribió? ¿Y cuántos cuerpos más había bajo esa tierra? Lo sabríamos muy pronto. El hallazgo de las evidencias fue solo el inicio. Mientras peritos cavaban en el patio trasero de la casa, un dron de la Sedena detectó movimiento extraño en el límite sur del barrio de San Antonio. 2 camionetas negras avanzaban a gran velocidad, sin placas, con vidrios polarizados y rumbo directo a la zona del operativo. La orden fue inmediata: posible refuerzo en camino, interceptar sin margen de error. Las patrullas se replegaron, el perímetro se ajustó, las calles se volvieron trampas tácticas. Eran las 6:10 de la mañana cuando ocurrió en la esquina de la calle Emiliano Zapata. Una de las camionetas aceleró de golpe, no frenó, no desvió, iba directo contra la unidad blindada número 4 y entonces el primer disparo, una ráfaga atravesó el parabrisas de la patrulla. El estallido fue seco, brutal, metálico. Los vidrios volaron. Un agente cayó con heridas en el brazo. La respuesta fue inmediata: 12 segundos, 3 ráfagas, un cerco móvil. La camioneta fue neutralizada con disparos a las llantas. Se estrelló contra un poste. Los ocupantes salieron con chalecos tácticos y el rostro cubierto. Uno de ellos llevaba un lanzagranadas. Otro gritaba una sola frase: "No nos vamos vivos", pero no lo lograron. Fueron reducidos con técnica quirúrgica. 1 herido, 3 capturados. Todos portando objetos, todos con el mismo tatuaje, una escoba cruzada con una calavera, era el símbolo de la barredora. La segunda camioneta intentó escapar por una brecha de terracería, pero ya no había salida. Un helicóptero de apoyo clave en la operación sobrevoló la zona con precisión milimétrica. Desde el aire marcaron el objetivo. En tierra, un comando de élite les cerró el paso con barricadas improvisadas. Los ocupantes bajaron sin pelear, pero lo que llevaban era igual de peligroso. 2 dispositivos largos, un maletín con 100 cartuchos y una bolsa con celulares rotos. Y algo más: una memoria USB oculta en la suela de un zapato. Cuando lo revisaron, encontraron imágenes de videos de entrenamientos, operaciones, juramentos y un fragmento donde uno de ellos decía una frase que retorció el estómago de los agentes: "Aquí no hay miedo, aquí limpiamos con sangre". El jefe del operativo pidió refuerzos, no por seguridad, sino porque lo que estaba surgiendo ya no era una simple célula criminal, era una estructura con jerarquía, con símbolos, con entrenamiento militar y, lo más preocupante, con apoyo externo. Uno de los detenidos, en su primera declaración, reveló lo que todos temían: nos mandaron de Veracruz, somos brazo armado, somos CJ. La organización Jalisco Nueva Generación estaba en Puebla y no era la primera vez, pero sí la primera en que dejaban evidencia tan directa, y lo que traía la USB aún no había sido revelado, pero cuando lo abrieran iban a encontrar algo que nadie esperaba. Eduardo N., alias El Gordo, no era cualquier operador. Su rostro no aparecía en redes sociales ni en fichas oficiales, pero su nombre recorría en voz baja los pasillos de las fiscalías desde hacía años. Silencioso, metódico, peligroso, oriundo de Veracruz. El Gordo comenzó como vigilante en el sur de Jalisco. A los 17 ya portaba dispositivos largos. A los 20 coordinaba traslados de sustancias hacia Puebla. Y para cuando cumplió 24 había participado personalmente en 8 incidentes. 2 de ellos eran policías. Su ascenso fue tan rápido como su crueldad. Se ganó el respeto del CJ por una sola cosa: su frialdad para castigar la deslealtad. No gritaba, no interrogaba durante horas, solo apretaba el gatillo y borraba el rostro. Fue él quien creó la operativa Barredora, un brazo armado disfrazado de célula local, pero que en realidad funcionaba como avanzada táctica de la organización en el Triángulo Rojo. Su función: limpiar la zona, así lo decía en los audios recuperados de la USB. Limpiar significaba neutralizar, desaparecer, incendiar. Su hermana Brenda N. fue entrenada por él. Juntos lideraron el incidente de 3 policías en Huixcolotla y después difundieron el video. No para asustar, para marcar territorio. Aquí manda la barredora, aquí el miedo tiene uniforme. Los otros detenidos no eran menos. Carlos N. el Tuca,
ex militar desertor de Baja California, especialista en dispositivos automáticos con 2 carpetas abiertas por casos graves. Ramiro N., originario de Oaxaca, experto en elaboración de explosivos caseros, se le vincula con atentados en carreteras de Veracruz. Tomás N., el ojón encargado de levantar a víctimas y llevarlas a casas de seguridad. En su celular había fotos de menores desaparecidos. Ninguno era improvisado, todos tenían trayectoria, todos tenían sangre en las botas. Pero lo más alarmante es que no se conocieron en Puebla. Fueron enviados, reclutados, entrenados. Una estructura criminal con base en Jalisco los seleccionó para una misión clara: controlar el Triángulo Rojo, porque esa región no es cualquiera, es zona de robo de combustible, tráfico de objetos, paso de sustancias y refugio de fugitivos. Quien domina el triángulo domina una vena abierta del país, y el Gordo lo sabía y por eso no formó una pandilla, formó un escuadrón. Y su frase favorita, según los mensajes recuperados, era simple pero aterradora: el que no obedece se entierra. Pero entre los hallazgos de esa casa encontraron algo más: una caja de metal oxidada con documentos, fotografías y una lista de coordenadas. ¿Qué contenían esos papeles? ¿Qué había en esos puntos marcados en rojo? Eso está por descubrirse. En el Triángulo Rojo no es solo un punto geográfico, es una zona de sombra, un corredor donde el Estado a veces llega tarde y el crimen llega con todo. Ahí la barredora no solo operaba, gobernaba. Las coordenadas halladas en la caja oxidada revelaron un patrón. No eran casas comunes, eran nodos, estaciones de paso. Algunas eran bodegas abandonadas, otras parcelas con estructuras improvisadas, pero todas estaban conectadas por algo más: el silencio. Tecamachalco, Huixcolotla, Quecholac, Palmar de Bravo, Acatzingo, 5 municipios, 5 puntos estratégicos, 5 rutas por donde corría droga, objetos, gasolina robada y cuerpos. El Gordo no actuaba solo, recibía órdenes directas desde Jalisco, y cada célula enviada tenía un tiempo de vida limitado: operar, sembrar miedo, actuar, luego rotar. Era un modelo quirúrgico. Cada miembro tenía un rol: operador, recolector, custodio, limpiador, así lo llamaban en su jerga interna, limpiadores. La barredora no dejaba evidencias visibles, no pedía rescate, no extorsionaba comerciantes. Su única meta: borrar enemigos, expandir dominio, impulsar el avance del CJ en Puebla. Los mensajes encontrados en los celulares decomisados lo confirmaban. Los de arriba quieren limpia total antes de marzo. Si los municipales interfieren, se alinean o se entierran. Uno de los documentos mostraba un esquema aterrador, una tabla con nombres clave: el Mamer, el Gallo, el Morse, todos líderes locales que habían desaparecido o cambiado de bando. El Gordo no solo obedecía órdenes, lideraba una estrategia de absorción criminal. Y había más. En la libreta negra incautada en la casa de seguridad aparecía una hoja marcada con sangre seca. En ella un título: Zonas liberadas. Cada zona liberada coincidía con hechos graves ocurridos entre octubre y diciembre del año anterior: operaciones en serie, desapariciones de policías, emboscadas nocturnas. El caso de los 3 policías neutralizados en Huixcolotla fue solo uno. La operativa barredora se había adjudicado al menos 8 ataques documentados, y lo hacían con una mezcla de brutalidad y arrogancia. Videos, fotos, audios, mensajes cifrados enviados a mandos medios para avisar quién mandaba. Era terrorismo táctico. La operación de Tecamachalco no fue un accidente, fue la respuesta directa del Estado a una amenaza creciente, y quien lo entendió primero fue Harfuch. Desde su oficina recibió los informes y en la nota más urgente del expediente una frase escrita en rojo por su equipo de inteligencia: estructura con patrones CJNG detectada, riesgo de expansión nacional. Ese fue el punto de quiebre, y lo que Harfuch decidió después iba a cambiar el juego por completo. El operativo ya había sido un éxito: 9 detenidos, dispositivos asegurados, evidencias encontradas, pero lo que parecía una victoria se convirtió en algo mucho más oscuro.
fue durante el análisis de la USB. Un técnico forense detectó una carpeta oculta con nombre Anodino, Pagos 4. Dentro varios archivos PDF y uno de ellos lo cambió todo. Una hoja de Excel fechada en noviembre de 2025, columnas ordenadas, montos, fechas, siglas y al lado de cada transferencia nombres. No eran criminales, no eran vigilantes, eran funcionarios, regidores, policías municipales, coordinadores de vialidad, incluso un secretario técnico del ayuntamiento. Todos cobraban, todos protegían, todos habían vendido la plaza. Uno de los nombres marcados en rojo era el de un comandante activo de Huixcolotla, el mismo municipio donde 3 policías fueron neutralizados el 2 de noviembre, el mismo que semanas antes había negado conocer a Brenda N., la misma que disparó el primer tiro, la misma que fue detenida por órdenes directas de Harfuch en noviembre, y ahora su hermano, el gordo, decía que todo estaba conectado. En su primer interrogatorio, con el rostro desencajado y el sudor cayendo por la frente, soltó una frase que partió el aire. Ellos sabían, hasta les dimos uniforme, la patrulla la usamos nosotros. Las cámaras de seguridad de Tecamachalco confirmaron lo impensable. Una unidad oficial de la policía había escoltado a miembros de la barredora en al menos 3 ocasiones. Pasaron retenes, cruzaron municipios con placas clonadas y radiofrecuencia intervenida. No eran infiltrados, eran parte del sistema, y eso explicaba todo. La impunidad, las operaciones sin respuesta, los días de silencio institucional tras los atentados. La fiscal estatal Damis Pastor convocó a una rueda de prensa urgente y entre flashes, voces nerviosas y preguntas a gritos dijo una frase que ya es parte del expediente. Tenemos evidencia de que parte del crimen vestía uniforme y de que parte del uniforme era el crimen. La reacción fue inmediata. El gobernador Alejandro Armenta ordenó una revisión total de los mandos policiales en la zona. 11 agentes fueron suspendidos, 3 detenidos y 1 desapareció. El efecto dominó había comenzado porque ahora el caso ya no era solo contra la barredora, era contra la corrupción que los protegía. Y en medio de ese nuevo escenario, Harfuch reapareció con una frase que se volvió titular nacional. Cuando el enemigo está en casa, no hay pactos, solo justicia. Pero lo que sus analistas encontraron horas después en el sótano oculto de otra propiedad marcada en el mapa iba a llevar este caso a una dimensión aún más siniestra. El hallazgo del sótano fue una alerta roja ubicado a 6 kilómetros de la casa, intervenida en un camino de terracería rumbo a Alceseca. El lugar parecía un establo viejo, olvidado, entre campos de caña, pero debajo del piso de tierra, suelta, una compuerta de metal cerrada con doble candado. Dentro una habitación sin ventanas, con paredes de bloc pintadas de negro, un foco colgando y una silla atornillada al centro. En las paredes marcas de garras, restos de cinta adhesiva, y en una esquina una cámara conectada a una laptop que grababa sin sonido. Era una sala de interrogatorio severo, de castigo o de propaganda. Las autoridades extrajeron el equipo con guantes y al revisar la laptop hallaron videos, no gritos, no sangre, solo órdenes de personas de rodillas, leyendo amenazas como si fuera un ritual, un protocolo criminal. La línea era clara, primero se grababa, luego se actuaba, luego se enterraba. El gordo lo había dicho en su primera declaración, los que hablaban no salían. Al recibir el reporte completo, Omar García Harfuch convocó a su equipo desde Ciudad de México y emitió la orden que cerró cualquier duda. Tecamachalco es prioridad nacional. Despliegue total, mando unificado. Esto ya es personal. Horas después, el secretario aterrizaba en Puebla en un helicóptero táctico acompañado por su equipo de inteligencia y logística. No llegó con cámaras, no llegó a dar entrevistas, llegó con la lista de objetivos y con los nombres de los funcionarios coludidos. Se instaló un centro de mando en la base militar de Tlaxcala. Se activaron drones con visión térmica, patrullajes nocturnos, intervención de llamadas, pero también algo más, infiltrados
Agentes encubiertos enviados por la Federación comenzaron a moverse en puntos clave del Triángulo Rojo. No buscaban enfrentamientos, buscaban cúpulas, nombres, rutas, finanzas. Y en un mensaje institucional emitido desde la sede provisional, Harfuch habló sin rodeos, sin adornos. Esto no es solo un grupo organizado, es una estructura con tentáculos institucionales y vamos a cortarlos uno por uno. Su presencia cambió el ritmo, los líderes criminales comenzaron a moverse, a huir, a borrar evidencias, pero ya era tarde, el Estado ya estaba ahí con botas en la tierra, con ojos en el aire, con el dedo en el gatillo. Una frase del propio Harfuch dejó claro: hoy el silencio se acabó y el miedo cambia de bando. Pero lo que descubrirían esa misma noche en uno de los teléfonos intervenidos tenía implicaciones que superaban a Puebla, porque el nombre que apareció en esos mensajes no era local, era nacional. La caída del Gordo no fue solo una detención, fue un derrumbe, una grieta en la estructura de la organización Jalisco Nueva Generación en Puebla, y sus consecuencias fueron inmediatas. En las horas siguientes al operativo, 3 casas de seguridad fueron abandonadas a toda prisa. En Acatzingo, un taller mecánico cerró sin previo aviso. En Palmar de Bravo, 2 hombres encapuchados dejaron una bodega a medio desmantelar. Y en Huixcolotla el silencio fue distinto, no era miedo, era desconcierto, porque por primera vez el poder narco había sido tocado donde más duele, en su cabeza operativa. La Barredora, ese nombre que durante meses infundió terror en voz baja, ahora era un eco, un grupo sin líder, una maquinaria sin dirección, y eso para el crimen organizado es más peligroso que la cárcel. La gente lo notó. En los mercados de Tecamachalco, los locatarios comenzaron a contar lo que antes callaban. Los veíamos pasar con objetos, pedían refrescos y no pagaban. Un día levantaron a un joven frente al Oxxo y nadie dijo nada. Ahora sí hablaban porque sabían que Harfuch estaba ahí, que el gobierno no se había ido, que las patrullas no eran solo para la foto. Pero no todos reaccionaron con miedo. Desde Jalisco, el CJ respondió con un mensaje codificado: Fase 2, reacomodo inmediato. Eso significaba solo una cosa: vendría una represalia o una reestructuración. El Gordo había sido capturado, pero su caída había dejado una silla vacía. Y en el mundo en el narco, una silla vacía se llena con sangre. En chats encriptados, las autoridades interceptaron audios donde se hablaba de activar el menudo y reforzar la línea sur. Nombres nuevos, rutas nuevas, pero la misma estrategia: recuperar territorio perdido. En paralelo, las carpetas de investigación comenzaron a crecer. Brenda N., detenida semanas antes, fue llamada de nuevo a declarar, y aunque al principio se negó a hablar, el arresto de su hermano cambió todo. Lo dijo entre lágrimas: según los informes, él me metió, él me entrenó, yo solo obedecía. Su declaración detonó una nueva línea de investigación, una red de adiestramiento en zonas rurales de Puebla, donde jóvenes eran reclutados, entrenados y luego usados como carne de cañón. Muchos tenían menos de 18 años, y entre las carpetas judiciales un patrón comenzaba a repetirse: dispositivos con el mismo origen, uniformes clonados, videos con la misma producción. Todo apuntaba a una sola conclusión: la Barredora no era un grupo local, era una franquicia del terror, pero ahora estaban sin líder, sin base, sin estrategia, y Harfuch no tenía intención de frenar. Esto no es una victoria, es el inicio de una ofensiva, declaró desde el centro de mandos. El mensaje fue claro, y si no lo entendieron se los vamos a repetir operativo por operativo. Pero lo que se encontró en la última caja fuerte, asegurada una noche después, iba a encender alarmas a nivel federal porque contenía algo que ningún operativo esperaba, y su existencia podía derrumbar a alguien mucho más arriba. La noticia estalló en medios como una granada en plena sala. Caen 9 del CJNG en Puebla. Harfuch desmantela la célula de la Barredora. Hallan evidencias en casa de seguridad. Los titulares no daban abasto. El país despertó entre imágenes de dispositivos largos, rostros encapuchados y la figura del Gordo con la cabeza agachada y las manos esposadas.
Era el rostro de un imperio que comenzaba a derrumbarse. En redes sociales el impacto fue inmediato. Operativo Tecamachalco, cayó el gordo. #Harfuch no falla. Cientos de mensajes, miles de reproducciones, pero también preguntas cómo operaban tan impunemente, quién los protegía y cuántas fosas aún quedan por encontrar. La indignación nacional crecía, pero lo que más sacudió al gabinete de seguridad fue el contenido de la caja fuerte hallada en una segunda propiedad asegurada esa noche. Dentro no había dinero, había documentos, sellos oficiales, cartas firmadas, correos impresos y una lista de nombres con teléfonos y claves bancarias. Eran vínculos, contactos, pactos y entre ellos el nombre de un exfuncionario estatal de alto nivel, alguien que según los archivos había autorizado movimientos de patrullas y había recibido depósitos en efectivo en una cuenta en Panamá. El caso ya no era regional, era una bomba jurídica, una amenaza política, una red que se enredaba con el propio sistema. Y fue entonces cuando Harfuch lo dijo, no en privado, no entre susurros, lo dijo de frente en una declaración que marcó el cierre y el comienzo de algo mucho más grande. Lo que vimos en Tecamachalco no es un caso aislado, es un espejo, y ese espejo ya se rompió. Y luego una frase que se volvió viral en cuestión de minutos: si quieren volver, que lo intenten, pero esta vez aquí los estamos esperando. Desde entonces las investigaciones no han parado. Los detenidos fueron trasladados bajo custodia federal. Las evidencias halladas en el patio aún esperan ser identificadas y la gente, aunque más segura, sigue con el corazón en pausa. Porque en el Triángulo Rojo el conflicto no se va, solo cambia de forma, pero esta vez el Estado llegó antes y con un mensaje que ya retumba en cada calle, cada rancho, cada radio policial. Aquí ya no manda el narco porque el miedo tuvo nombre, pero ahora también lo tiene la respuesta. Y su nombre es Harfuch.